Básicamente, luego de haber trabajado sobre las funciones del lenguaje, luego de haber trabajado sobre las competencias comunicacionales, vamos a volver justamente a Barthes, ¿sí? Y a Benveniste, que es el autor con el que vamos a empezar a trabajar hoy, ¿sí? Y que vamos a continuar trabajando en el próximo encuentro. Básicamente, Barthes, Benveniste, ambos son lingüistas, Emile Benveniste y, digamos, Roland Barthes, ambos los dos son lingüistas, franceses, pertenecen a un mismo círculo intelectual, ambos son herederos de Saussure, se puede ver en ellos, digamos, la impronta estructuralista, y lo que podríamos decir es que, si ustedes se acuerdan, en clases anteriores, estuvimos hablando acerca de Barthes, la función signo, los signos semiológicos, y se acuerdan que Barthes decía que los signos semiológicos, las imágenes, los objetos de uso, son signos no verbales, ¿sí? Que no significan nunca de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que todo sistema semiológico se relaciona con el lenguaje. ¿Y esto qué significa? Esto quiere decir justamente que todos los sentidos están mencionados y que el mundo de los significados es el mundo del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que plantean estos autores como Barthes y Benveniste es que básicamente, ¿sí?, no hay sistema semiológico que no se mezcle con el lenguaje, ya sea porque lo toma como modelo o ya sea que lo necesita para poder explicarse a sí mismo. ¿De qué hablo cuando hablo de sistemas semiológicos? Puedo hablar del sistema de señales de tránsito, puedo hablar de sistemas gestuales, ¿sí?, que básicamente necesitan del lenguaje, ya sea porque lo necesitan para explicarse a sí mismos. Por ejemplo, vieron que hoy charlábamos sobre el ejemplo el signo visual que significaba prohibido fumar. Tuve que usar la palabra para poder explicarlo. La imagen no es tan significativa como se cree por sí misma, dirían estos autores, sino que necesitan del lenguaje para poder explicarse. Y básicamente hay otros sistemas semiológicos, como puede ser la lengua de señas, que es un sistema, un código de señas conformado por señas, que toma la lengua como modelo. Obviamente tendrá su propia gramática, no es necesariamente la gramática de la lengua tal como la conocemos nosotros, pero sí la toma como modelo, ¿sí? Y la lengua de señas se constituye como un código, como un sistema de signos gestuales, podríamos decir, a través del cual se comunican las personas sordas. Sí, pero necesitó tomar previamente de modelo a la lengua. Entonces, Barthes lo que va a decir es que no hay sistema semiológico que pueda significar de manera, digamos, autónoma, siempre se mezcla con el lenguaje, ya sea porque lo toma como modelo o ya sea porque justamente lo necesita para explicarse a sí mismo. Por ende, lo que hace Barthes con esto es justificar, ¿sí?, la inversión que había propuesto Saussure. ¿Se acuerdan que Saussure decía que la semiología se incluía dentro de una disciplina más amplia que era la psicología general y que la lingüística era un capítulo de la semiología? Bueno, Barthes lo que va a decir es no, Saussure se equivocó. En realidad es la semiología un capítulo de la lingüística. Le da mayor jerarquía a Barthes a la lingüística y lo que aclara es que justamente la semiología es un capítulo, un pedacito, podríamos decir, del campo de la lingüística. Otros autores como Emile Benveniste adhieren justamente a esta idea. Y básicamente esta postura que desarrolla Barthes la va a retomar Benveniste, ¿sí? Y básicamente se va a ocupar de caracterizar a los sistemas semiológicos y a la relación que establecen entre ellos. Entonces, básicamente, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de totalidades que están conformadas por unidades. Lo primero que dice Benveniste es, hay que diferenciar, ¿sí?, los distintos tipos de sistemas con los que nos encontramos, digamos, en términos sociales. Y básicamente él lo que diferencia es a los sistemas que están conformados por unidades significantes de aquellos sistemas que están conformados por unidades no significantes. Y lo que va a decir Benveniste es que justamente se consideran sistemas semiológicos aquellos que están conformados por unidades significantes. Esto es por signos, por unidades que pueden significar por sí mismos, como es el caso de la lengua. Lo que van a sostener estos autores, concretamente Benveniste, es que la lengua, ¿sí?, es un sistema semiológico, y les podría decir que es el sistema semiológico más potente que inventó la humanidad y el que funda la posibilidad de toda sociedad, porque básicamente
todos los subsistemas semiológicos que funcionan a nivel social se involucran, acuérdense lo que decía recién, con la lengua, ya sean porque la necesitan para explicarse a sí mismos o ya sean porque la toman como modelo. Desde ya claro que esta postura es discutida por otros autores que no le dan prioridad a la lengua, sino que le dan prioridad al mundo. Pero bueno, estos autores, Benveniste, Barthes, son lingüistas y por ende defienden la potencia que tiene la lengua como sistema semiológico. Y básicamente lo que va a sostener Benveniste es que la lengua, a diferencia de otros sistemas, tiene, digamos, esta doble característica, es semiótica y es semántica. ¿Qué quiere decir que la lengua sea semiótica? Quiere decir justamente que la lengua tiene la capacidad de poder explicarse a sí misma. ¿Se acuerdan que la lengua está conformada por signos lingüísticos? Los signos lingüísticos, decía Saussure, son entidades psíquicas conformadas por un significado y por un significante. Ambas caras justamente son las dos caras de una misma moneda y para que haya signo lingüístico tienen que estar ambos presentes, significado y significante. Y entre los dos se establece una relación de significación, ¿sí? Básicamente, el signo lingüístico genera significación a partir de la unión entre significado y significante y tiene la capacidad de significar por sí mismo. Voy a ser muy burda, muy grosera en el ejemplo que voy a dar, pero digo, ustedes saben que nuestro idioma, el castellano, está conformado por un repertorio de palabras. Esas palabras, sí, que como dice Saussure, a ver, el signo no es la palabra, ¿sí? O sea, no es del todo correcto decir eso, aunque él admite que en un principio se pueda decir eso, ¿sí? Pero bueno, haciendo esta salvedad y esta aclaración, continúo. Básicamente, si nosotros pensamos en nuestro idioma está conformado justamente por un repertorio de palabras. Esas palabras significan por sí mismas, independientemente del uso que cada uno de nosotros haga de esas palabras en contextos específicos. Los diccionarios están conformados por un repertorio de palabras que están ahí, está el significante y su respectivo significado o definición. Significan y significan por sí mismas, independientemente del uso que nosotros le demos. ¿De acuerdo? Y básicamente la lengua, más allá de ser semiótica, también es semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la lengua nosotros podemos construir enunciados para comunicarnos con los demás, orientados a transmitir contenidos, temas hacia los demás. O sea, la lengua comporta este doble plano. Es semiótica, significa por sí misma, y es semántica, sirve para comunicarnos con los demás. Y no todos los sistemas, dicen estos autores, tienen estas características. De hecho, va a decir Benveniste, hay sistemas que están conformados por unidades no significantes, por ende, justamente no son sistemas semiológicos, y del caso de la música y de la pintura. Cuando doy estas clases en vivo, siempre me pasa que me encuentro con un músico o con alguien que hace, digamos, artes plásticas y se enoja y se ofende y yo les explico que esta es la postura de Benveniste, no es mi postura específicamente, yo creo que pueden llegar a significar, digamos, pero a ver, más allá de lo que yo pienso o deje de pensar, tiene lógica lo que postulan estos autores. Y es lo siguiente. Básicamente lo que va a decir Benveniste es que la música y que la pintura no son sistemas semiológicos porque están conformados por unidades que no son significantes. Esto es, no son capaces de significar por sí mismas. La música está compuesta por notas musicales, ¿no? La unidad mínima del sistema musical es la nota musical, que se ubica en una escala sonora, pero esas notas musicales para poder significar necesitan de un autor que combine esas notas musicales y que forme una melodía. Lo mismo pasa en el caso de la pintura. Hay escalas cromáticas, ¿sí? Que necesitan de un artista plástico que las combine para poder producir una obra de arte. Básicamente, en el caso de la música o de la pintura, nos encontramos con sistemas que están conformados por unidades mínimas que no tienen la capacidad de significar por sí mismas, sino que necesitan de la figura de un autor, de un compositor, que una esas unidades y que construya algún tipo de significación. Eso, sí, es lo que justamente diferencia a la lengua de los demás sistemas semiológicos, y es que tiene la capacidad de significar por sí misma. Si bien obviamente ustedes me pueden decir, sí, pero en el caso de la lengua hay poetas que escriben poesía, novelistas que escriben novelas y que tienen que ponerse ellos a combinar palabras para poder construir un texto. Sí, claro, eso tiene que ver con lo semántico. Ahora, las palabras tienen la capacidad de significar por sí mismas, independientemente
¿sí? Del uso o no que hagan los autores, novelistas, etcétera. Y fíjense algo, la lengua es tan potente como sistema semiológico que hasta tiene la capacidad de poder explicarse a sí misma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la función metalingüística? Bueno, ahí lo tienen. La lengua es el sistema más potente, dicen los autores, que ha inventado la humanidad, y es el interpretante de los demás sistemas semiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la lengua es capaz de interpretar a todos los otros sistemas semiológicos que funcionan en la sociedad. ¿Sí? Cuando hablo de sistemas semiológicos, como les decía, hablaba de códigos, por ejemplo, de sistemas como el de las señales de tránsito, los sistemas de gestos, los sistemas de banderas, ¿sí? Cuando se usan banderas para señalizar, qué sé yo, tanto en el mar como, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Que no son banderas, sino que son, digamos, sistemas de códigos, de balizas, de luces. Bueno, todo eso pueden entenderse en términos de sistemas semiológicos, pero necesitan a la lengua para poder explicarse, ¿sí?, a sí mismos. Ahora bien, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer Benveniste? Benveniste dice que los sistemas semiológicos se caracterizan o presentan ciertas características que permiten reconocerlos como sistemas semiológicos. En primer lugar, tienen un modo de operación, esto es, se dirigen a alguno de los sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, ¿sí? Todo sistema semiológico tiene un modo de operación, esto significa que se dirige a algún sentido. Tiene un dominio de validez, esto quiere decir que funciona y que tiene validez en un entorno específico, está compuesto por una determinada cantidad y naturaleza de signos y funciona o tiene un tipo de funcionamiento específico. No voy a ser muy, digamos, novedosa con esto. Básicamente lo que va a decir Benveniste es que justamente el semáforo es un buen ejemplo que permite dar o explicar justamente cómo funcionan los sistemas semiológicos. Lo que va a decir Benveniste es esto, que básicamente el modo de operación del semáforo es visual, ¿sí? Es diurno y a cielo abierto, o sea, se dirige a la vista. Obviamente ustedes podrían decir, pero sí, los semáforos, no el semáforo, sino digamos, los sistemas lumínicos que están para los peatones también incorporaron el sonido para las personas no videntes. Es cierto. Pero básicamente acá está pensando en el sistema de luces justamente del semáforo, ¿sí? Del que va manejando, podríamos decir. Entonces, su modo de operación es visual, generalmente diurno y a cielo abierto. ¿Dónde funciona? ¿Cuál es su dominio de validez? Justamente funciona, de nuevo, en el ámbito público, de circulación pública, y lo que organiza es el desplazamiento de los vehículos. ¿Sí? Y en zonas urbanas, porque en las rutas no hay semáforos. Es más, cuando uno va por la ruta aparece un semáforo cuando se está acercando a algún tipo de zona urbana. Luego, ¿cuáles son los signos que lo conforman? Está constituido por signos cromáticos. Funciona por oposición rojo-verde, rojo paramos, verde arrancamos y hay una fase que es el amarillo que indica atención. ¿Sí? Es un sistema binario. Lo aclara Benveniste. Dice, el amarillo es un espacio como de tránsito y es un sistema binario que funciona por rojo-verde. Frenamos, arrancamos, ¿sí? Y básicamente funciona por una relación de alternación. Del rojo pasamos al verde, ¿sí? Que significa camino abierto, camino cerrado. Se puede pasar, no se puede pasar. ¿De acuerdo? Básicamente, a partir de este ejemplo del semáforo, Benveniste lo que dice es justamente que estas cuatro características es lo que nos permite, caracterizar a los sistemas semiológicos. Luego, la relación entre sistemas semiológicos. Benveniste dice que los sistemas semiológicos se relacionan entre sí, ¿sí? Y antes de mencionar y de explicar rápidamente esto, hay algo que me parece interesante. Si bien, obviamente, los sistemas semiológicos se relacionan entre sí, entran en contacto entre sí, Benveniste deslinda, digamos, explicita, menciona dos principios que afectan a la relación entre sistemas semiológicos. Básicamente, el primero de esos principios es el que llama el principio de no redundancia entre sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no puede decirse una misma cosa mediante dos sistemas de fundamento diferente, ¿sí? Y el del ejemplo de la música y de la palabra. ¿Sí? Son dos sistemas distintos y no puede decirse lo mismo, ¿sí? A través de ambos sistemas. La música y la palabra, digamos, comparten un rasgo, ¿que cuál es? Es el de producir sonidos. Y esos sonidos se dirigen al oído, ¿sí? Pero sin embargo, lo que va a decir el autor es que la música y la palabra
funcionan de manera distinta, tienen unidades de distinta naturaleza y funcionan de manera distinta. ¿Sí? Entonces, básicamente este principio de no redundancia lo que quiere decir es que no puede decirse la misma cosa a través de dos sistemas de distinto fundamento. Aun cuando a través de la música usemos la palabra no funciona igual cuando aparece en la música, en la melodía, podríamos decir, que cuando aparece por fuera de ella. Tienen distinta naturaleza, ¿sí? Y distinto tipo de funcionamiento. De hecho, si ustedes prestan atención, cuando uno aprende una canción y después quiere recitar esa canción sin la melodía, se dificulta un montón recordar la letra. Uno la recuerda con la melodía incluida, pero sin la melodía cuesta un montón, ¿sí? Poder recitar la letra de una canción. ¿Por qué? Porque son unidades, digamos, de distinta naturaleza y funcionan de distinta manera. ¿Sí? Luego, otro de los principios que se vincula con el anterior es que dos sistemas pueden compartir un mismo signo en común, pero eso no significa, ¿sí?, que funcionen de la misma manera o que signifiquen lo mismo. Y les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla del, a ver, por darles un ejemplo, cuando uno habla del color blanco, ¿sí? El color blanco, ¿sí? Aquí en Argentina, por ejemplo, es un color que aparece asociado al blanco del vestido de la novia, de la quinceañera, digamos, de la chica que cumple 15 años y se viste de blanco. El blanco también es un color en la vestimenta que aparece vinculado al recibimiento del año nuevo, ¿no? O también a colores que suelen usarse más en el verano que en el invierno. Pero, sin embargo, el blanco en la ropa, ¿sí?, significa en un ámbito como es China, luto. Entonces, fíjense, ¿sí?, cómo básicamente a través de, como un mismo signo en común no significa que funcione de la misma manera o que comunique lo mismo. Básicamente lo que va a decir Benveniste es que dos sistemas pueden tener un mismo signo, pero que pueden funcionar de manera completamente diferente. Con el de la ropa puede darse confusión, pero para darle otro ejemplo, el blanco de la bandera argentina nada tiene que ver con el blanco cuando se utiliza en China. El blanco de la bandera argentina es una metáfora de los colores del cielo, celeste y blanco. ¿Sí? El blanco aparecen como las nubes, ¿sí?, representa las nubes del cielo, podríamos decir. Y el blanco en China, por ejemplo, significa luto. Entonces, fíjense cómo un mismo signo puede funcionar de maneras distintas de acuerdo al sistema en el cual se encuentre inserto. Entonces, no puede decirse lo mismo a través de dos sistemas semiológicos cuando se utiliza un mismo signo, porque un mismo signo puede, digamos, significar distintas cosas en función del sistema en el cual se encuentra inserto. ¿Sí? Piensen la idea, léanla, y todas las dudas que surjan, obviamente, las van preguntando, que las responderemos. Ahora bien, para finalizar, la relación entre los sistemas semiológicos. Más allá de esto que les marcaba, de que un signo no significa lo mismo porque depende del sistema en el cual se encuentre inserto, aun cuando sea el mismo signo del que estemos hablando, lo cierto es que los sistemas semiológicos se relacionan entre sí. ¿Y cómo se relacionan? Se relacionan a partir de tres tipos de relaciones, valga la redundancia: el engendramiento, la homología y la interpretancia. El engendramiento tiene que ver justamente con una relación en la cual un sistema se engendra, ¿sí?, a partir del otro. ¿Y qué quiere decir que se engendra? Básicamente quiere decir no que se deriva, sino que justamente es un sistema que se engendra, se origina, podríamos decir, tomando como modelo a otro anterior. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, sí, que el alfabeto braille, que es el de los ciegos, se engendra a partir del alfabeto normal, ¿sí? Esta relación de engendramiento es válida para dos sistemas que son distintos, contemporáneos, pero de una misma naturaleza, ¿sí? Y el segundo se construye a partir del primero y desempeña una función específica. Entonces, el alfabeto normal, ¿sí?, es capaz de engendrar al alfabeto braille, que es el sistema, digamos, táctil para las personas no videntes, y esa relación de engendramiento justamente vale para poder caracterizar la relación entre dos sistemas distintos, contemporáneos, pero que tienen una misma naturaleza, que es comunicativa en este caso, y el segundo, el braille, se construye a partir del primero, ¿sí? Y recuerden, no hay que confundir derivación con engendramiento, ¿sí? El engendramiento tiene que ver con esto: cuando un sistema se construye tomando como modelo al primero, digamos, y básicamente son o se constituyen como dos sistemas distintos, contemporáneos, pero de una misma naturaleza.
Luego, los sistemas semiológicos se pueden relacionar a partir de lo que se llama homología. La homología establece una relación entre las partes de dos sistemas semiológicos. Esto es, la homología implica buscar, digamos, un parecido, un punto de coincidencia, podríamos decir, entre dos sistemas semiológicos. Y esto sí depende de la mirada de quien establezca esa relación. Por ejemplo, hay personas que dicen que los perfumes, los aromas, se vinculan o remiten a determinados colores. He tenido en las clases personas que trabajaban, digamos, en la industria del perfume, entonces me explicaban que habían determinados aromas que se vinculaban o se asociaban con determinados colores y me daban toda una explicación de por qué ese aroma, por ejemplo, les voy a mentir porque no me acuerdo, pero por decirles, el aroma cítrico de un perfume se vincula con el blanco. Y vos decís, ¿por qué con el blanco y no con el naranja? Si el naranja me da naranja o a mandarina y el cítrico, y se me reían y me decían, no, en realidad el cítrico se asocia con el blanco porque, recuerdo lo que dije, les estoy mintiendo porque no me acuerdo cómo era la relación, pero básicamente fíjense cómo yo estoy acá vinculando un aroma con un color. Bueno, eso es homología, es poner en vínculo a dos sistemas, pero depende de la persona justamente que lo haga, ¿sí? O sea, esto depende de la persona. Y finalmente está la interpretancia. La interpretancia es la relación que les expliqué hace un rato y que tiene que ver con que la lengua es el sistema semiológico que interpreta a los demás sistemas semiológicos que funcionan en la sociedad. Y básicamente la lengua es el más potente de todos estos sistemas porque es semiótica, es semántica y todos los otros sistemas semiológicos se vinculan con la lengua, ya sea porque la toman como modelo o ya sea porque necesitan de ella para poder explicarse a sí mismos, ¿sí? Básicamente, aquí les dejo de compartir. Lo que quería era, bueno, mostrarles estos PowerPoint que van a quedar a disposición de ustedes en el campus. La idea es que lean desde la página 75 a la 90 del manual, que vean bien los conceptos, son muchos conceptos. Sé que el de Benveniste y el tema este del principio de no redundancia y de que no es posible decir lo mismo a través de dos sistemas semiológicos distintos, aunque utilicemos un mismo signo, es lo que más cuesta entender. También sé que el hecho de plantear que la música y la pintura no son sistemas semiológicos, hacen ruido, pero bueno, la idea es que puedan poner en contexto, pensar que son lingüistas, pensar que piensan, miren lo que estoy diciendo ya a esta altura, pensar justamente que estos autores lo que sostienen es que la lengua es el sistema semiológico más potente que inventó la humanidad y que básicamente es el sistema que tiene la capacidad de poder dotar de sentido, podríamos decir, a los otros sistemas semiológicos, porque básicamente los otros sistemas son los que la toman, o sea, necesitan de la lengua ya sea o porque la toman como modelo o porque la necesitan para explicarse a sí mismos. Y aún más, la lengua es la que funda la posibilidad de toda sociedad, dicen estos autores, justamente por esto. Y si nos desplazamos, digamos, un segundo de la cuestión de los sistemas semiológicos, podríamos decir que la lengua es la base de la comunicación, y la comunicación es la que permite justamente la interacción social. Y en base a la interacción social es que se construye toda posibilidad de sociedad y de vida en sociedad y de cultura, por supuesto. Pero digo, la lengua es la base de la interacción social. Entonces, sin interacción social no hay posibilidad justamente de sociedad. Entonces, la lengua aparece justamente como el sistema que funda la posibilidad de existencia de la sociedad. Esto es discutido por muchos autores, por supuesto que sí, pero estos autores que estuvimos viendo, Barthes, Benveniste y demás, son lingüistas y justamente ellos están estudiando la lengua, están pensando la lengua y obviamente sostienen que es el sistema semiológico más potente que inventó la humanidad. Espero que les haya servido la clase. Nos estamos viendo la semana que viene.